empezar a grabar. Le cuento que todavía no he podido publicar los videos, más me he dedicado a empezar ya a registrar las notas, ya les ha debido llegar sus calificaciones y hacer otra actividad como preparar algunos materiales que estamos necesitando. Así que ya le he dicho que los videos me toman mucho tiempo. Para el siguiente módulo voy a tener que buscar o contratar a alguien quien se dedique a hacer eso, la verdad de todo, porque no me da tiempo ya para hacer eso más. Así que en lo posible yo más bien les sugiero que ustedes lo puedan grabar en su computadora, si es que fuera posible grabarlo. Que yo sepa si es posible que ustedes graben. Porque solo una persona puede grabarlo. Disculpe. ¿Lo podemos grabar todos también? Claro. Que yo sepa, sí, es posible grabar. Eso tengo entendido. Por eso es que si pueden, ustedes lo graban también. Lo que pasa es que cuando yo realizo, digamos, realizo la edición del video, quito todas esas partes como en este momento estamos comentando, que no tiene que ver mucho con el avance. El saludo, quito algunos momentos que esperamos, le digo, esperen un ratito por favor, le digo y hago algunas cosas. Entonces todas esas partes que no son muy relevantes, los voy recortando y dejo lo más esencial para que cuando ustedes lo vean, puedan ver como si la clase fuera continua, todo el proceso. Entonces, yo lo tengo todos los videos, pero no me he dado tiempo para eso. Una opción es de que esta noche me dé una amanecida, pero mañana en la mañana tengo clase a las 7:30 también con los otros jóvenes, por eso es que es un poquito cansador el trabajo. A ver, vamos a ver después para el siguiente módulo cómo lo hago, pero lo cierto es que tengo que pensar alguna manera de lograr eso. Bueno, soy una persona muy sincera, como ven, me encanta mucho conversar con ustedes, hablarles, buscar soluciones para poder hacer algo. Bueno, jóvenes, de una vez compartiremos la pantalla para que no se nos vaya el tiempo. Así que, y avanzaremos. En lo posible, siempre yo les pido por favor de su máxima atención. A veces no responden y a veces me hace pensar que no están atendiendo. Y obviamente, si no les paso los videos y no están atendiendo, es como que no hubieran participado en la clase. O sea, quedan más perjudicados todavía ustedes. Entonces, pero si están viendo el avance más las plantillas que ya le he pasado, simplemente usted sigue la sugerencia de las plantillas y usted lo va a ir haciendo, o las ideas y sugerencias que se dan en la clase. De todos modos, le pido por favor que vayan viendo los videos que se le va dando. A ver, vamos a continuar, jóvenes, de una vez. A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Esperaremos unos minutos más que lleguen los compañeros para poder tomar la asistencia. Mientras tanto, cargaremos las prácticas que estamos haciendo. A ver, ¿ya hemos hecho registro de calificaciones o no? Creo que no, ¿no? Esto nos toca. No. Esto nos toca, ¿no? Y les había dicho de que si usted lo acaba antes, lo puede enviar. Y además de eso, le había dicho que en el módulo anterior, en ejemplos, se encuentra como más o menos hecho esto. ¿Se acuerda que le dije eso? No, ¿no se acuerda? Bueno, debo decirles, jóvenes, que casi todos los trabajos de los módulos tienen un lugar donde dice así. Mire, a ver dónde está recursos de la clase. Ver videos, recursos de la clase, creo. Pero hay un... Sí creo que es recurso de la clase. A ver, vamos a ver. El recurso de la clase, a ver. Creo que no es posible ver los ejemplos. Ya. Un ratito, por favor. Creo que está en práctica de la clase. ¿Dónde está? A ver, eso. Práctica de Excel. Ah, acá está. Aquí en práctica de Excel, usted va a entrar, por ejemplo, viene por prácticas de la clase y va a ver los ejemplos de Excel. Miren, los recursos de la clase también. Pero más me interesa estos ejemplos. Miren, aquí hay varios ejemplos de lo que hemos hecho, codificaciones, de todo. El libro diario, aunque puede ser que no esté con el mismo orden porque varía en función de cada módulo, va variando la forma como se organiza. Entonces, de allí puede ingresar a esta carpeta.
Lo que sí estoy pensando que en recursos de Excel, a ver, no es mala idea, ¿no? Meterlo esto de acá, práctica de Excel, en recursos de Excel. O, aunque está bien también, ¿no? Prácticas de la clase, podemos llamar. Bien, para la siguiente vez vamos a cambiar algunos nombrecitos. Pero la cosa es que en práctica de la clase yo puedo acceder a los recursos para poder ir aprendiendo, aunque acá me da la opción de poder entrar también a los recursos de la clase. Me parece que acá voy a colocarlo. Recursos o práctica de clase, veo recursos de Excel, dice, ¿no? Y acá mismo podría colocar, ¿no? Las prácticas de la clase. Recursos de la clase y prácticas de la clase. Me parece mejor porque creo que no lo están viendo y la idea es de que lo vean. Buscar siempre una manera mejor de hacerlo. Bueno, eso será para en otra, sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Acá vamos a hacer lo siguiente. Esta es una planilla de registro de nota de todos los estudiantes que en alguna vez usaron las aulas de la universidad, de cierto módulo y materia. Entonces, he sacado un pequeño resumen y en función de todos estos datos, jóvenes, vamos a aprender a realizar algunas implementaciones de las fórmulas y funciones. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la función lógica sí, acá también me dice, y lo más interesante de estos, jóvenes, es que yo voy a poder recordar algunas fórmulas o funciones que yo ya he ido haciendo. Acá vamos a calcular lo que son vamos a calcular los estadísticos más relevantes o los estadísticos descriptivos más relevantes que se pueden aplicar en Excel, tal como calcular la nota máxima, la cantidad de estudiantes, la nota promedio, la nota mínima, la nota frecuente y realizar algunos cálculos utilizando funciones estadísticas lógicas como el contar sí, el sumar sí, que está más adelante. Mire, acá tenemos el sumar sí, promedio sí y contar sí más. Entonces tenemos estadística general utilizando funciones de estadística tradicional y las estadísticas lógicas, y acá utilizando puras estadísticas lógicas, y al final elaborar un formulario de consulta de notas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a cerrar esta ventana. No, tengamos esta ventana por si acaso, por si lo necesitamos, y abriré un archivo más. Entonces, agarro la plantilla, control C, control V. Ustedes deben hacer lo mismo. Cuando descarguen la plantilla, sacan una copia y le escriben acá al medio, solucionándose. Solucionándose. No está solucionado, por eso estamos solucionando recién. Y luego le doy un Enter y esa plantilla debería cargar. Uy, perdón. ¿Qué es lo que he cargado? Creo que otra cosa he cargado. No he leído bien. Algo ha pasado. No es profundo. Esta de acá. Registro de calificaciones. Esta de acá tiene que ser. He hecho un clic malo. Control C, control V. Aquí tengo que colocar solucionándose. Bien. ¿Listo? Solucionándose. Ya. Tomaremos la asistencia de una vez para cerrar esta ventana. Rocha Canedo. Rocha Canedo. Presente. Canedo Rocha. Presente. Cruz Chambi. Presente. Falón Pérez. Presente. Garnica Alvarado. Presente. Rojas Olivera. Presente, Alicia. Valdatinuco. Está grave el compañero, ¿no? Debe tener varios problemas. A veces es bien difícil, jóvenes, cumplir con nuestras obligaciones. A lo menos en este momento el coronavirus nos ha puesto medio feo.
Ni siquiera hay servicios para poder utilizar tan fácilmente. Está grave eso. No sé qué haremos. Bueno, jóvenes, entonces continuaremos. ¿De qué se trata esta clase, jóvenes? Que vamos a empezar a pasar a partir de este momento. Bajaré los volúmenes, jóvenes. Ya. ¿De qué se trata la clase de hoy? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es aprender a utilizar las funciones estadísticas y las funciones de búsqueda para poder analizar los datos que ya tenemos tabulado en la hoja de cálculo. Además, vamos a hacer un repaso de la función lógica sí, con sus diferentes aplicaciones. En este caso, vamos a utilizar la función sí para poder determinar si un estudiante ha aprobado o ha reprobado una materia y también verificar cuál es el nivel académico o cuál es el aprovechamiento que ha tenido el estudiante en función de sus notas. Entonces, antes de nada, debo enseñarle lo siguiente en la hoja de cálculo, y es esto: cómo yo me desplazo, cómo yo me muevo en una hoja de cálculo que ya es bastante grandecita. Por ejemplo, pulso la tecla control inicio para ir a la primera celda, a la A1. Pulso control flecha a la derecha para ir a la última columna de la hoja de cálculo, pero en este caso de la base de datos. Pulso control flecha abajo para poder ir a la última fila de la base de datos. Control flecha a la izquierda para volver a la primera columna y control flecha arriba para volver a la celda A1. Entonces, la tecla control con los cursores, con las flechas, pues me permiten desplazarme a la derecha, hacia abajo, a la izquierda o arriba de la hoja de cálculo. Ahora, ¿cómo yo puedo seleccionar toda la hoja de cálculo o una columna de la hoja de cálculo? Hay varias maneras. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar los datos de la columna año, solamente los datos, me ubico en el primer dato de la hoja de cálculo, presiono la combinación de tecla Control Shift o Control Mayús, pulso flecha abajo y ya me ha seleccionado todos los datos. Pero fíjese que acá tenemos una celda más vacía que está cuadriculada. Entonces presiono la tecla Shift sin la tecla Control y selecciono esa celda más. Lo cierto es que cuando yo selecciono la base de datos, jóvenes, siempre debo seleccionar una fila más. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado usted va a tener que insertar acá una nueva fila y en esa fila va a poder registrar el nuevo valor, el nuevo dato. Y usted dice, ¿será? Sí, así es. Y ese nuevo valor, ese nuevo dato va a poder ser analizado por el sistema. Pero si usted lo inserta, selecciona solamente hasta acá, digamos, voy a colocar hasta acá nomás, los datos que inserta después de los bloques de análisis o después del rango de análisis no van a ser analizados. Por lo tanto, ¿cómo yo registro un dato en la base de datos? Un dato nuevo. Voy a pulsar control inicio y voy hasta el final al último registro. Una vez que estoy en el último registro, hago un clic derecho, clic secundario y le digo insertar. Fíjese que acá me ha insertado una fila con su respectivo borde o cuadriculado. Entonces, ahora escribo el código de inscripción. Voy y me inscribo la materia o confirmo la materia. Entonces me dicen 246. Me dicen, ¿qué materia va a llevar? Y yo le digo, voy a llevar introducción a la informática, ciencia de la computación, lo voy a decir mejor. ¿Qué año es? Ah, no, mejor así, está bien. Introducción a la informática. ¿Qué es introducción a la informática? No. Introducción a la informática. Hoy es 2020. Este es, creo, semestre, si no me equivoco. Voy a ver cómo es el asunto. Semestre, módulo y registro. Ya. Semestre 1, módulo 3 y registro. Voy a colocar un número de registro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, pero ya tengo ese ya.
Entonces, otro voy a hacer. Otro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a colocar un registro de una persona. Y entonces vamos a colocar el nombre de Valdivia. Vamos a colocar Valdivia Choque Rafael. Él es masculino. Mire, masculino. Va a pasar clases en el grupo M. O no, en otro grupo. En el grupo F. Vamos a colocar un grupo F. Y ha obtenido una nota de 100 puntos, la vamos a colocar, compañero. Y fíjese que automáticamente, en este caso, me está ya calculando con la función sí. Y obviamente, él registra la cantidad de horas de trabajo social que realiza en la universidad, si no me equivoco. Y él tiene, por ejemplo, hasta ahorita tiene 48 horas nada más. Bien. Entonces, de esa manera, jóvenes, yo puedo registrar un dato. Y si hago una buena selección, el sistema me va a permitir tener datos bien actualizados. Entonces, si quiero registrar la columna módulo que hago, me ubico en el primer dato de la columna módulo, hago control shift para abajo, suelto control y un shift para abajo. Un shift y con el shift ya tengo seleccionado de esta manera. Vuelvo a repetir, jóvenes, para seleccionar una columna, ¿qué debo hacer? Me ubico al inicio de la tabla o en el primer dato de la columna que quiero seleccionar, en este caso nombre completo, presiono Control Shift, flecha abajo y un Shift para abajo. Miren, de esta manera debe seleccionarse. Ahora vamos a practicar cómo selecciono todos los registros de la base de datos. Todos los registros de la base de datos se debe seleccionar de esta manera. Presiono Control Shift, flecha para la derecha, me selecciona todas las columnas. Control Shift, flecha para abajo, me selecciona todita las filas. Suelto el Control y un Shift para abajo. Mire, fíjese cómo lo ha seleccionado. Me ha seleccionado cabalita, todas las columnas, más una fila más aquí abajo. Entonces, de esa manera, yo selecciono toda la base de datos, más una filita más, por si voy a seguir agregando nuevos registros. Pulso Control Inicio. De vuelta, voy a seleccionar todos los registros de la base de datos. ¿Cómo se selecciona todos los registros de la base de datos? Presiono Control Shift, flecha a la derecha, flecha abajo, y ahora suelto Control y presiono una vez el Shift para abajo. Y con eso ya tengo seleccionado todos los datos de la base de datos. Ahora digo Control Inicio para volver. Sabiendo eso, jóvenes, creo que ya podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque para poder utilizar estas funciones estadísticas, todas estas funciones, es necesario saber seleccionar y desplazarse y saber, digamos, los nombres, ubicaciones de las diferentes columnas. Una vez sabiendo eso, no es muy complicado el uso de funciones estadísticas. Así que ahora lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de la observación. Ya estamos en la plantilla. ¿Qué dice aquí la observación? Dice, me dice que debo ocupar la función sí. Acá que me dice que debo ocupar la función sí también. Así que yo voy a editar esto por un rato. A ver, voy a editar esto. Editar el comentario. Y voy a borrar esto porque no necesitamos la función y para este caso. Ahí nomás. Suficiente. Bien. Entonces, vamos a trabajar acá. Tengo que ver, aquí me tiene que decir si el estudiante ha aprobado o ha reprobado. ¿Qué dice el enunciado? Dice, si la nota final es mayor o igual a 51, el estudiante ha aprobado la materia. Caso contrario, ha reprobado la materia. Si usted revisa el material que le hemos pasado de la materia para que usted vaya estudiando en Excel, en la hoja de cálculo Excel, va a poder ver, jóvenes, que acá, casi al final, se encuentra una aplicación gráfica de la función sí, con el mismo enunciado. Mire, aquí tenemos. Mire, si la nota final es mayor o igual a 51, entonces el estudiante ha aprobado
Caso contrario, por falso, el estudiante ha reprobado la materia. Eso es lo que vamos a codificar acá. Entonces, utilizamos la función sí para poder hacer eso. Escribo. Voy a abrir un poquito más, me voy a hacer un zoom para poder ver mejor. Así que voy para este lado de acá, mejor así, un hito más. Y digo, ¿dónde está la nota final? Está en J2. Entonces, la nota final es J2. Y digo así, igual, sí, abro paréntesis, si la nota final, que es J2, es mayor o igual a 51, entonces, entre comillas, debo escribir la palabra que quiero que aparezca. El estudiante ha aprobado. Cierro comillas, punto y coma, y entre comillas, por caso contrario, debo escribir el estudiante ha reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis por la función sí y pulso enter. Y entonces me dice que el estudiante ha aprobado porque ha sacado 59 puntos. Si hubiera sacado 30, me hubiera dicho el estudiante ha reprobado. Control Z, vuelvo para atrás y ahora voy a copiar esta fórmula. Lo ideal es que usted practique 1, 2, 3, por lo menos 5 y después recién copia. En mi caso, yo voy a copiar directamente. Hago doble clic, ¿sí? Doble clic en el cuadro de copia. Fíjese que es muy distinto el mouse. No es lo mismo acá, acá, mire, acá es muy distinto el puntero del mouse. En el cuadro de copia, doble clic y él automáticamente copia eso hasta la última fila. Miren, fíjese. Entonces, jóvenes, ahora me toca determinar el rendimiento en función de la nota final. ¿Qué me dice el rendimiento? Me dice, si la nota final es mayor o igual a 90, el estudiante es excelente. Si la nota final es mayor o igual a 75, es bueno. Si la nota final es mayor o igual a 51, es regular. Caso contrario, es deficiente. Ese mismo ejemplo se encuentra acá también. Por eso yo le decía a jóvenes, sí o sí tienen que revisar los materiales. Si no revisan los materiales, se están perdiendo la oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque los materiales que diseño para ustedes trato de hacer lo mejor que puedo, jóvenes. Y en realidad, a veces, últimamente más me he dedicado a mejorar los materiales que a publicar los videos. ¿Por qué? Porque los materiales me permiten, digamos, utilizarlo en varios cursos. Entonces, agarro y empiezo a ver, mire, si la nota final es mayor o igual a 90, entonces el estudiante es excelente. Por caso contrario, ¿qué hace? Se vuelve a preguntar con otra función sí, si la nota final es mayor o igual a 75. Por verdadero, ¿qué pasa? El estudiante es bueno. Caso contrario, vuelve a preguntarse con otra función sí, si la nota final es mayor o igual a 51. Si es cierto, es verdadero, entonces el estudiante tiene un rendimiento académico regular. Por caso contrario, ya no se pregunta por qué, porque directamente dice, por caso contrario, por falso, dice, el estudiante tiene un rendimiento académico deficiente y posteriormente me da un resultado. Ya sea que venga por este lado de acá, por mayor igual a 90, por mayor igual a 75, por mayor igual a 51 o por mayor igual a, o por menor igual a o por menor a 51, por cualquiera de los lados que venga o caminos, siempre me va a dar un resultado, un único resultado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Continuemos. Entonces decimos, sí, abrimos paréntesis, si la nota final, que es J2, es mayor o igual a 90. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante es excelente, dice. Cerramos comillas, punto y coma. Caso contrario, dice que me debo preguntar de vuelta. Si la nota final, que es J2, es mayor o igual a 75. Entonces, el estudiante es, ¿qué era? Bueno era, ¿no? Es bueno. Creo que era bueno, ¿no? Rendimiento académico, bueno, si no me equivoco. A ver, caso contrario, a ver, revisaremos acá. Esto no miente. Es bueno, sí, bueno. Es bueno. Caso contrario, me vuelvo a preguntar si, abro paréntesis, si la nota final, que es J2, es mayor o igual a 51.
Entonces, si fuera cierto, el rendimiento académico del estudiante es regular. Cerramos comillas y veo acá, ya estamos por acá, mayor a 51, regular. Caso contrario, deficiente. Entonces colocamos aquí, caso contrario, entre comillas, deficiente. Un error común que cometemos, jóvenes, es que yo abro a veces una doble comilla y no lo cierro. Otro, que no le coloco los puntos y comas donde debe ser, o las comas. En algunas computadoras es con coma y en otras máquinas es con punto y coma. Eso varía dependiendo de la configuración del equipo. Ahora, tengo que cerrar paréntesis. ¿Cuántos paréntesis cierro? En función de cuántas funciones sí he abierto. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces cierro 1, 2, 3. Fíjese, y pulso Enter y me dice que el rendimiento académico del estudiante es regular. ¿Por qué? Porque el estudiante, su nota, su calificación es 59. Cuando vengo acá me dice 59 es mayor o igual a 90, falso. 59 es mayor o igual a 75, falso. 59 es mayor o igual a 51, verdadero. Por eso me sale regular. Entonces, el diseño lógico, jóvenes, me permite ayudar, me permite entender o comprender la función lógica, su forma de trabajo. Si acá yo coloco, por ejemplo, 90, me va a decir que el estudiante, su rendimiento académico del estudiante es excelente. Si de pronto aquí coloco 80, me va a decir que es bueno. Si coloco 60, me va a decir que es regular. Y si le coloco 40, digamos, me va a decir que es deficiente. Entonces, la función sí permite determinar un valor en función del comportamiento del valor que almacena una celda o una variable. Ahora vamos a continuar con estadística general. La estadística general trata lo siguiente. Esta estadística general le puede servir muy bien al jefe de carrera o al vicerrector de la universidad, que quiere saber qué cosa, cuántos estudiantes han inscrito materia hasta ahorita, de todo el tiempo. Entonces, nosotros vamos a ocupar la función contar, ¿sí? La función contar. Si yo quiero determinar la nota máxima, voy a utilizar la función max para obtener el valor máximo. Quiero calcular el promedio, utilizo la función promedio que me permite calcular el promedio de los valores. Quiero obtener la nota mediana, obtengo la función mediana. La nota mínima que han obtenido los estudiantes, utilizo la función min. De pronto quiero saber cuál es la nota que más se han sacado los estudiantes, a eso llamamos la moda. Y posteriormente quiero saber cuál es la desviación estándar de la población, entonces utilizo desviación estándar de la población, desviación. Pero también yo puedo querer saber cuántos estudiantes femeninos tengo, entonces utilizo contar sí. Quiero saber cuántos estudiantes masculinos tengo, utilizo contar sí. Quiero saber cuántos aprobas tengo, utilizo contar sí. Quiero saber cuál es el porcentaje de reprobado, ocupo una regla de 3. Y aquí arribita tengo un ejemplito de cómo se aplica la regla de 3. Bien, ahora, y así puedo saber la cantidad de reprobados, la cantidad de estudiantes excelentes. Y fíjense de que esta estadística es bastante interesante. ¿Por qué? Porque trabaja con todos los datos de la base de datos notas. Así que acá pulso control inicio para comenzar y acá coloco mi cursor al inicio de la celda para empezar a calcular. Y coloco así, igual, contar, es el nombre de la función, y abro paréntesis, y digo así, me está pidiendo, dice, un rango inicial y un rango final. ¿Qué es lo que voy a contar? La columna inscripción. Esta es la columna inscripción. Para todo esto de acá es la columna nota final. Para todo lo de acá, la columna sexo. Para todo esto, la columna observación. Y para todo esto es la columna rendimiento. Entonces, ¿qué voy a contar? La columna inscripción. ¿Dónde se encuentra la columna inscripción? Inscripción en la hoja notas. Y pulso control inicio, me ubico en el primer dato, fíjese, y presiono control shift, flecha abajo, suelto control y un shift para abajo.
Fíjese cómo he hecho, ¿no? ¿Lo ve? Y luego cierro paréntesis y pulso Enter. Nada más. Y él me dice que hasta ahorita tenemos 241 estudiantes. Y usted me dice, pero si metí un estudiante que era el 246. Eso era en el otro ejemplo, no acá, en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Seguramente acá me debe estar saliendo 246 automáticamente. ¿Verdad? Es así. Esta es la plantilla nueva. Ahora me dice que calcule la nota máxima, promedio, media, mínima y frecuente y la desviación estándar. ¿De dónde voy a calcular? De la columna nota final. Entonces, ¿cómo se llama la función? Igual max. Entonces escribo así, igual max, abro paréntesis y ahora tengo que hacer clic en la hoja nota porque tengo que ir a la nota max. Control inicio, presiono acá y tengo que ir a la nota. Nota final. Me ubico en el primer dato de la columna, presiono Control Shift, flecha para abajo, suelto Control y un Shift para abajo. Ahora cierro paréntesis. Eso me dice la función. Por eso dice que hay un rango inicial. Mire, este es el rango inicial. Todo esto de acá. Y este es el rango final. ¿Sí? Por eso es que me dice acá, perdón, este rango inicial hasta, mira que hay 2 puntos, hasta el rango final. Esta parte del rango final. Y eso dice acá, max tiene como parámetro el rango inicial hasta el rango final. Tal vez acá podemos hacer un pequeño arreglo rápidamente. Deberíamos haber colocado acá los 2 puntos, ¿no? No sé cómo se me pasó y no hemos colocado los 2 puntos. Ya está con punto y coma. A ver, vamos. Corrijamos rápidamente eso. Bien, ya lo he corregido acá, porque acá me había olvidado de colocarlo así. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio. ¿Qué función voy a ocupar? Promedio. Entonces coloco esto, igual, promedio, abro paréntesis. ¿Qué debo hacer? Colocar, darle el rango inicial y el rango final. ¿De qué columna? De la columna nota final. Vengo acá, control inicio, busco la nota final, selecciono con control shift, flecha para abajo, suelto control y un shift para abajo y cierro paréntesis. Ahí está todo el rango y pulso enter. Mire, me dice que el promedio de la nota es 58. Ahora me dice que calcule la nota mediana o el valor medio. Entonces escribo igual mediana, abro paréntesis, ¿qué debo darle? El rango inicial y el rango final. Entonces, vengo a la hoja notas, hago un clic, control inicio, me ubico en la columna nota final, selecciono toda la columna y hago un chipcito para seleccionar filita más, cierro paréntesis y pulso enter. Acá falta una L, rango inicial. Ahora vamos a calcular la nota mínima. ¿Cómo es la nota mínima? Igual, min, abro paréntesis. ¿De dónde? De la nota final. Así que voy, control inicio, busco dónde está la nota final. Nota final, ya lo encontré. Selecciono la nota final, más una celdita, cierro paréntesis y pulso enter. Me dice que la nota mínima es 0, o sea, hay estudiantes que se han sacado 0. Ahora voy a calcular la nota frecuente o la moda. Entonces coloco igual moda, porque eso me está diciendo, utilice la moda. ¿De quién? De notas, así que presiono control inicio,
y voy buscando la nota final. Una vez que lo encuentro, me ubico en el primer dato, control shift, flecha abajo, suelto control, un shift, cierro paréntesis y pulso enter. Mire, ya tengo ya esa nota. Ahora me dice la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cómo lo hago? Dice que debo escribir igual y coloco así, desviación, desves, punto. Y hay dos tipos de desviación estándar. Uno que es de la muestra con M y la P con de la población. Les sugiero de que eso lo repase. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la variación que existe de los datos, o dispersión de los datos respecto del promedio. Eso dice. Entonces, ahora coloco P porque es de la población y ahora tengo que darle el rango inicial hasta el rango final. ¿Dónde está eso? Acá. Control inicio. Voy, busco la nota final. Una vez que lo encuentro, selecciono desde el primer dato hasta el último dato, más una filita más un dato más, y cierro paréntesis y pulso enter. Y con eso, jóvenes, ya tengo mi estadística de la nota final. La nota máxima 99, el promedio 58, la mediana 61, la mínima 0, la nota frecuente 51. O sea, hay varios estudiantes que se han sacado 51. Y la desviación estándar 23. Ahora voy a utilizar una función que se llama, jóvenes, contar sí. Esta función contar sí tiene dos parámetros. Uno, el rango para el criterio y el rango para, el rango para el criterio y el criterio. Así que esto tengo que darle. Me dice que debo trabajar con la columna sexo. ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Cuántos femeninos y masculinos hay, por un lado? Primero hagamos para lo femenino. Así que coloco igual sí, coloco y abro paréntesis y coloco así. Perdón, no es pues sí. Igual contar, punto, sí, abro paréntesis, me dice que le dé el rango para el criterio. Y debo seleccionar la columna sexo. Así que hago un clic acá, selecciono, me ubico en la columna sexo, acá, selecciono toda la columna, más una filita más, coloco punto y coma, y luego, entre comillas, escribo la palabra F. ¿Por qué F? Porque F significa femenino. Y cierro paréntesis. ¿De dónde he sacado eso? Porque aquí me dice M masculino, F femenino. ¿Lo está viendo? Entonces pulso Enter y automáticamente me dice que tenemos 78 femeninos. Ahora vamos a hacer para masculino. ¿Cómo lo hago? Igual, contar, punto, sí, abro paréntesis, debo darle el rango para el criterio. ¿Dónde se encuentra eso? En la columna sexo. La columna sexo es el rango para el criterio. Selecciono eso, más una filita más, punto y coma, y luego, entre comillas, coloco una M de masculino, cierro paréntesis y pulso Enter. Bueno, jóvenes, con esto hemos logrado obtener la cantidad de damas y la cantidad de varones que tenemos registrado en la base de datos. ¿Qué función hemos ocupado? La función contar sí, que es una función lógica estadística o es una función estadística lógica. ¿Alguna consulta, jóvenes, para que les responda en este momento?